Hola, mi nombre es Ángel. Vamos a continuar con la construcción de este objeto. Terminaremos con las booleanas y empezaremos a todos los conceptos básicos que deberíamos saber sobre topología. ¿Listo? Ya, entonces, después de ya haber visto todo lo del capítulo anterior, simplemente lo que nos restaría sería hacer esta pequeña sustracción de este volumen a partir de los 10 centímetros que ya habíamos definido de la base, a partir del objeto principal, en este caso este cilindro. Y asimismo nos haría falta unir estos dos cilindros y perforar todo este nuevo volumen que se va a formar aquí. Listo, entonces vamos a sacar un cubo súper rápido, ya saben, Shift, hago clic derecho, obviamente fuera del sin tener seleccionado nada para poder acceder al menú de creación de objetos. Y como sé que la dirección está abajo, bueno, pues simplemente clic, arrastro hacia abajo y se crea un nuevo cubo súper rápido. Listo, vamos a darle más o menos, me dice, aquí lo único que puedo tener en cuenta más o menos es que está separado a partir de 20 del centro este nuevo volumen, entonces simplemente vamos a darle un tamaño más o menos mayor al del cilindro principal. Entonces en este caso tal vez podríamos darle 80, un poquito más. O no, porque ya está fuera del centro del cilindro, entonces no usaríamos todo su volumen, pero le dejaré en 80. Asimismo, tal vez de profundidad le deje unos 20, tal vez, creo que sería suficiente. Y de altura, bueno, en la altura me dice que es mayor. Bueno, debería tener 50, le vamos a poner 55. Ajá, entonces con este volumen ya estaríamos suficiente eh, respaldados. Claro, me dice que tenemos 40 a partir de... Bueno, 40, si está en el centro voy a asumir que tiene 20 y 20, obviamente. Entonces creo que nos hace falta una línea en el eje de simetría Z. Entonces vamos a hacer ese corte como ya habíamos visto en el anterior capítulo. Simplemente voy a hacer uso del multicat. Voy a hacer clic, bueno, voy a hacer un snap, ya saben, en el grid, presionando X, de esta manera. Pueden volver a definirlo mientras siguen presionando X para no salirnos del constraint del grid. Entonces, nada, ya definido esta línea de corte, presiono Enter y listo. Como digo, con esto nos aseguramos de tener el corte en todo el objeto. Ya, algo que quedó un poco a falta de explicar en el anterior capítulo fue de qué serviría, bueno, eh, resetear nuestro historial de inputs. Bueno, en nuestro historial de inputs lo que nosotros tenemos son todos quienes hayan usado 3ds Max, los van a conocer como modificadores. Bueno, pues aquí estaría toda la lista de modificadores que tenemos. Obviamente no es tan versátil como el de 3ds Max, pero cuando nosotros queremos, bueno, ya tenemos un volumen ya definido y por alguna razón nos reseteamos aquí normalmente con modificadores destructivos, como había dicho, tal vez un symmetry, tal vez un mirror, tal vez booleanas. Nos vaya a dar distintos errores o incluso cuando volvamos a abrir el programa puede que empiece a ver una geometría que jamás han creado, se deforma y es porque tal vez tuvo algún error de lectura en sus anteriores modificadores. Entonces siempre que creamos algo que es destructivo o algo que va a volver a definir el volumen de otra manera es resetear la lista de inputs. Pueden acceder con el hotkey de Alt, Shift y D, o en su defecto voy a darle Control Z, es acá, que es eliminar el delete by type. Ajá. O también lo podríamos encontrar en el menú de edit. Ajá. Y aquí tenemos delete by type, entonces podríamos eliminar el historial completamente. Aquí mismo vemos el hotkey. Por el momento es lo único que
vamos a necesitar. Listo, entonces creado esta línea, bueno pues simplemente voy a crear también un pequeño volumen. Ups, perdón, si les pasa esto es porque seguían dentro del menú y hicieron el hotkey para crear un box. No se preocupen, simplemente vuelven a hacer lo mismo o simplemente le dan control Z y presionan al delete by type y todo bien. Ya, claro, en este caso, ya saben, con todo seleccionado voy a sacar un volumen que este va a ser de referencia. Bueno, sabemos que necesitamos 40 y vamos a meterle también aquí 40 y dejamos de unos 20 para que se vea. Ya, entonces con esto, como sabemos que siempre se crea en el centro, bueno pues simplemente vamos a cambiar el punto de pivote, ya saben, con D definimos la nueva ubicación del pivote y bueno, con eso ya simplemente es cuestión de presionar B, que es para hacer snap en los vértices, y estoy completamente pegado a mi volumen. Entonces voy a hacer lo mismo con este, voy a presionar D, voy a definir el punto de pivote en esta cara. Tienen varias maneras de hacerlo igualmente, si es que quieren definir, pueden definir el pivote aquí mismo, simplemente haciendo clic en la cara. Obviamente se va a alinear a lo de la cara, pero tal vez sea suficiente para ustedes. O si quieren mantener aún los ejes de coordenadas que tienen en el mundo. Pero con el snap simplemente, ya saben, aquí también funcionan los constraints de snap. Presionan, ya saben, V o B. Y bueno, arrastran hasta que esté a la altura de un vértice de aquí. Sueltan y vuelven a presionar D y lo tienen perfectamente alineado y aún mantiene las coordenadas del mundo. Entonces, después van a ver también que es bastante importante tener ese tipo de control. Con el pivote voy a arrastrar el mouse a la altura de uno de los vértices, y listo. Entonces con eso ya sería suficiente. Ya no necesito mi volumen porque ahora lo que voy a hacer es sacar esto mismo en la parte de acá. Tenemos en Edit, Duplicate, el Special. Vamos a desplegar este menú. Bueno, pues aquí simplemente voy a darle un reset a todo. Siempre voy a darle un reset para que no vayan a tener un resultado distinto. Y lo único que me interesa aquí es que se duplique, pero con el pivote, que mantenga el pivote en este punto, porque claro, si yo quisiera hacer lo mismo del snap acá, bueno, pues me tocaría mover el pivote y tal vez no sea la mejor opción. Digamos que aquí tenemos en esta cara cosas bastante distintas que en la de acá, entonces nada. Bueno, pues lo que podríamos hacer simplemente es darle D aquí con este, ponerle la altura del centro. Y con la altura en el centro, bueno, pues volver a hacer. Y tenemos al otro lado. Así de fácil. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, bueno, pues simplemente vamos a definir la altura. Súper fácil. Vamos a hacer acá un... Vamos a hacer un pequeño corte, ya saben. Se entran a multicad en el componente tal vez de Edge. Presionan Control. Tenemos este loop. Lo que voy a hacer es presionar, seleccionar todo el loop, ya saben, con doble clic. Lo ponemos a la altura, y solamente nos seríamos presionado mientras tenemos activado la transformación de mover, Nos iríamos a Tool Settings, y bueno, pues ya saben, vamos a poner relativo y vamos a ponerle simplemente 10. Y bueno, pues ya tenemos los 10 que tenemos aquí a partir de la base esta. Vamos a mover estos dos bloques acá. También cuando tenemos seleccionado a dos componentes o dos objetos, también podemos definir el punto de pivote entre estos dos. Entonces simplemente, bueno, pues selecciono los dos objetos y presiono D
y presiono a V y bueno, pues le pongo la altura de estos vértices y listo. Y entonces, mientras aún mantengo seleccionados estos dos volúmenes, vuelvo a presionar a V y ya está la altura. Y ahí sí, con toda tranquilidad, podríamos hacer las booleanas. Reseteamos el historial y asimismo las transformaciones vamos a cambiarlas aquí. Y bueno, pues nada, empecemos con las sustracciones. Vamos a hacer una diferencia aquí. Ajá. Vuelvo a resetear el historial. Ya no te necesito ahorita Tool Settings, entonces ahora vamos a quitar el de acá. Vamos a poner otra diferencia y como ven ahí no tenemos ningún tipo de error. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es unir con este volumen de una vez. Simplemente me voy a entrar al componente de vértices, voy a seleccionar y los voy a subir un poquito. Ya, entonces ahora que ya se acabó de subir un poco, ya saben que para este tipo de selecciones voy a volver a resetear por si acaso. Simplemente si mantengo clic izquierdo presionado, saco este rectángulo, que es un rectángulo de selección, y listo, súper fácil, no hay nada que ver ahí. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir simplemente estos dos. Y se preguntarán por qué tengo menos edge que las de acá. Bueno, pues ya vamos a ver cuando tengamos la reducción de polígonos. Entonces simplemente vamos a hacer una booleana y vamos a hacer una unión y listo. Ya saben, reseteamos el historial. Bueno, entonces simplemente nos faltaría hacer el cilindro del centro. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ups, cilindros para la izquierda. Igualmente vamos a mantener el número de subdivisiones aquí así, ajá, que serían 16. Vamos a meterle tal vez unos 30 de, me dice que es de diámetro, entonces podríamos ponerle 15 de radio, ajá. Y de altura, bueno, pues vamos a darle mayor que 50. Y listo, ya saben, muevo el pivote, X, tal vez poner en el punto 00, voy a bajarlo un poquitín más. Como vemos es suficiente y listo. Vamos a hacer nuestra booleana. Ajá. Y listo. Realmente reseteamos y perfecto. Entonces este ya sería el blockout definitivo de nuestra pequeña pieza mecánica. Listo, entonces, claro, si ustedes aún no conocen mucho de topología dirían, wow, esto ya es suficiente para mí. Si apago esto, verían y dirían, sí, esto ya es suficiente. Pero como ven, empezamos a tener varios problemas, como ven aquí de shading, como vemos estos pequeños abultamientos, podríamos decir. Ajá. Y es porque no tienen una correcta topología. Claro, tal vez si ustedes fueran a usar estos assets en algo que está de ese tamaño, en una escena de muchas cosas, claro, por el tiempo sería justificable, pero si ustedes quieren hacer un render en primer plano de esto, bueno, pues van a tener bastantes problemas. Y claro, y ustedes dirían, ¿y por qué no hicimos este tipo de objetos tal vez en Rhino, tal vez en SolidWorks, tal vez en programas donde me permiten hacer piezas así, de rápido? Bueno, pues cuando ustedes quieren hacer un render fotorrealista, bueno, pues ustedes en la vida real nunca van a encontrar objetos que tengan los filos perfectos. ¿Y a qué me refiero con perfectos? Bueno, pues que tengan eh, tal nivel de un ángulo perfecto de que si esto estuviera en la vida real, bueno, pues estos filos te cortarían los dedos. Así de simple. Entonces esto en la vida real no existe. Por ejemplo, esta pieza que es de la vida real, bueno, pues fíjense que en los filos ni siquiera
por ser un objeto, como digo, mecánico, tal vez hecho con la mayor tecnología que se pueda en cuanto a este tipo de fabricación, vemos que aún los filos siguen teniendo esta especie de redondez. Entonces estos son los pequeños detalles que definen un render de foto realista o simplemente un render de productos cualquiera. ¿Cómo haríamos aquí? Ustedes dirían tranquilamente, claro, podríamos seleccionar y para los que ya han estudiado algo de 3D, bueno, ustedes saben que tenemos la opción de chamfer que está dentro de Bevel. Bueno, como dice Bevel, bueno, hace redondear a los filos. Ustedes dirían, wow, ya aquí es suficiente, ya con esto tengo lo que me está diciendo que deberíamos tener para algo fotorrealista. Bueno, pues si ustedes quisieran hacer lo mismo en este resto de filos, van a tener bastantísimos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera tener ese mismo nivel de chamfer aquí, vamos incluso a aumentarle las subdivisiones lo más que se pueda. Miren, empezamos a tener este tipo de problemas que saliéndonos y vemos el shading, bueno, pues estos artefactos son espantosos. Y aún así, cuando nosotros también queremos hacer un render en primer plano, bueno, pues se van a ver igualmente estos polígonos. Y nosotros trabajamos con este número de polígonos por la facilidad que nos da. Nosotros no trabajamos con cilindros de 100, 200 caras. Entonces, imagínense que nosotros queremos utilizar el shading, pues bueno, sería el resultado. Totalmente espantoso. Porque, claro, lo que ahorita presioné fue 3 que es una previsualización de subdivisiones. Entonces, para que vean qué es lo que hace en realidad, bueno, pues ahorita simplemente lo voy a escalar. Como ven, aparentemente es normal, pero si nosotros vamos a hacer los renders se van a ver estos filos. Y si quisiéramos que no se vean esos filos, tendríamos que presionar 3. Obviamente, siguiendo reglas de topología y todo lo demás, ya definiríamos cuáles serían las líneas de soporte que vamos a tener. Eso ya lo vamos a ver después, para que no se deforme nuestro objeto, o por lo menos que se deforme como nosotros queremos cuando aumentamos sus subdivisiones. Como digo, cuando presionamos nosotros 3, ahí podemos previsualizar el nivel de subdivisión que podríamos estar usando para que ya no se noten esos filos en el render. Ajá. Entonces esa es una de las importancias que es saber controlar, definir todas las transformaciones que vamos a usar para que la deformación de nuestro objeto sea el que nosotros esperamos y no uno aleatorio. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente eliminar el input de este chamfer que no necesito, porque si le doy Ctrl+Z en Ctrl+Z se va a volver a crear el objeto que había definido aquí, no necesito eso. Entonces simplemente voy acá, selecciono mi input y simplemente lo que le haría sería edit, delete node y listo. Voy a resetear otra vez mi lista de inputs. Ajá. Bueno, pues lo primero que deberíamos empezar trabajando aquí sería que todas las líneas tengan una correlación. ¿Y a qué me refiero con eso? A que no estén, por ejemplo, estas vértices de aquí unidos todos en una sola cara. Algo bastante importante a tomar en cuenta en topología es, bueno, pues, ¿a qué se refiere con topología? O ¿qué se define como buena topología? Tal vez sean preguntas que tengan. No hay un consenso como tal en el que te digan tienes que seguir todas estas reglas para que tengas esta topología perfecta y así va a ser para siempre. No. Lo que sí hay es guías para tener una topología en el que cumpla las funciones que tú necesites.
Entonces hay principios básicos en donde nosotros seguimos, por ejemplo, aquí en Topology Guides, voy a quitar esto del top un rato. Bueno, pues en esta página es súper buena para empezar a aprender sobre topología. Entonces, bueno, lo que nosotros debemos primero aprender es qué tipo de caras nosotros podríamos usar. Normalmente es súper recomendable usar quads o caras de 4 lados. Que bueno, pues como sabrán, antes de que Disney, bueno, pues ya saben, con Pixar definiera bastante las reglas de juego en el campo del 3D, bueno, pues usaban mesh. En este caso, los meshes se basaban en triangulaciones, o sea, todo esto estaba definido en triángulos. Pero claro, para la optimización de memoria, bueno, pues imagínense tener el doble de caras cuando podrían tener tranquilamente la mitad. Entonces estaríamos hablando que en este cubo que tenemos 6 caras, estaríamos hablando de 12. Ahora imagínense un objeto súper complejo. Bueno, pues no nos ayudaría mucho. Aparte de que los triángulos no nos ayudan mucho a poder, bueno, pues digamos que nosotros tenemos esta especie de malla un pelín más compleja y digamos que nosotros tenemos aquí un par de triángulos. Bueno, pues si nosotros también quisiéramos hacer una selección del edge loop completo, bueno, pues no podríamos porque aquí ya se está rompiendo con esa continuidad que tendríamos con caras de 4 lados. Entonces, para ahorrarnos todo ese tipo de problemas, nos manejamos con caras de 4 lados. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de que todas las líneas traten de unirse y que tengan un edge flow coherente con la forma. Por ejemplo, primero lo que vamos a hacer es unir todos estos polígonos en este menor número de polígonos acá. Ajá. Vamos a tratar de soldar siempre, por si acaso, cuando hagan booleanas. Ya saben, para entrar a los vértices de manera súper rápida, ya saben, clic derecho y vértices. Si saben que esa es la dirección y se entra con clic derecho, simplemente presionan clic derecho, se van hacia la izquierda súper rápido y listo. Están dentro de los componentes. Bueno, aquí es súper importante ver que todas las líneas, perdón, que todos los vértices estén soldados. ¿A qué se refiere que estén soldados? Bueno, pues que no, cuando yo, por ejemplo, muevo esta cara, lo que no quiero es que ah, esté separado. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta opción de extraer caras. Bueno, en este caso sería hacer un detach component, que queremos que se separe el componente sin que se salga del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí lo separamos, pero sigue dentro del objeto. Si nos vamos al Object Mode, ya saben, si tenemos seleccionado el objeto, sabemos que la dirección es para acá, en diagonal hacia la esquina superior derecha. Bueno, pues simplemente arrastramos hacia allá. Pero como vemos, sigue dentro del objeto. Bueno, pues ya, nada. Yo no quiero que suceda esto. Yo necesito que todos mis componentes estén bien unidos. Entonces, como por ejemplo aquí. ¿Por qué? Primero, es algo súper importante cuando nosotros hacemos un detach, vamos a ver que el sombreado va a cambiar de forma. ¿Por qué? Porque normalmente las sombras dentro de un objeto los van a definir sus normales. Las normales se refieren a son la dirección que tenemos en las caras o incluso en los vértices. ¿Y qué es lo que hace nuestro programa de malla con las normales? Bueno, pues vamos a ver aquí. Voy a poner en Polygon Display, voy a poner en Face Normals.
Como ven, tenemos estas especies de pelitos. Bueno, pues esas son las normales. Siempre van a ser líneas. En este caso serían imaginarias perpendiculares. ¿A qué se refiere con perpendiculares? Bueno, pues van a estar siempre a 90 grados del componente en el que estamos dentro. Igualmente estarían a 90 grados del componente de Edge. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa con la lectura de todas estas normales? Bueno, pues cuando nosotros no tenemos suficiente número de caras, pero queremos que aún así se vea un poco suave, el objeto lo que hace es simplemente promediar. Digamos que aquí tiene 90 y aquí tiene... bueno, que aquí es perpendicular y acá también es perpendicular. Bueno, pues el programa dice, bueno, el sombreado de aquí y acá son perpendiculares, entonces voy a hacer un degradado en estos dos, siempre y cuando el usuario me pida que aquí queremos tener un suavizado suave, por decirlo así, porque también tenemos suavizados duros. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros vamos a entrar, hicimos un detach de una cara donde vamos a ver directamente reflejado, eso va a ser en las normales de las líneas, porque ahora las líneas ya no están en promedio entre las dos caras. Vamos a ver si podemos ver las normales de los edge, o en este caso podríamos ver las normales tal vez de los vértices. Como vemos, bueno, en este caso los vértices son los que tienen a las normales correspondientes de cada una de las líneas de los edge, del componente edge. Bueno, pues como vemos aquí, bueno, nosotros tenemos suavizado. Las normales van a tener este comportamiento. Pero si nosotros fuéramos vamos al componente edge y le decimos que tal vez estas normales yo quiero que fueran duras, porque yo quiero que el sombreado, digamos, quiero que se note que aquí, como ven, aquí está súper suave, ajá, y como vemos las normales están haciendo este promedio entre las dos. Como vemos están justo perpendicular a al promedio de las dos normales que tenemos aquí y acá. Pero si nosotros quisiéramos que aquí esta sombra fuera dura, bueno, pues simplemente voy acá y voy acá y le digo, quiero que el sombreado, bueno, que el suavizado sea con una línea dura. Entonces, como vemos, se separaron totalmente. Entonces ya no va a haber un sombreado promediado entre las dos, sino que ah, ya está leyendo independientemente a las normales de cada una de las caras. Entonces, si salimos de aquí, vamos a ver que tenemos una sombra súper dura. Ajá. Entonces, bajo esos principios, nosotros, bueno, pues podríamos controlar tanto el suavizado como la dirección de las normales de las caras y vértices, que es algo también súper importante a tomar en cuenta y claro, también es uno de los hechos de por qué necesitamos que todas las líneas tengan correlación dentro de una figura. Bueno, pues porque si no va a pasar este tipo de cosas que vamos a tener distintos vértices en una sola cara y nos va a dar bastantes artefactos como los habíamos visto aquí. Este tipo de abultamientos que no son deseados. Entonces vamos a corregir todo este tipo de errores. Como nosotros tenemos una línea de simetría, bueno, pues para ayudarnos vamos a entrar dentro del Symmetry. Ya saben, presionan Control Shift. Si saben que cuando presionan Control Shift y clic derecho se despliega el menú, este menú, donde tenemos la opción de simetría y vamos hacia arriba completamente, podemos activar. Entonces hacemos lo mismo, pero de manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ajá. Tal vez en este caso voy a seleccionar todas estas líneas y yo quiero que todas estas tengan un suavizado suave, que tengan líneas suaves. Ajá. Ups, se me seleccionaron esas, no importa.
Entonces, ya saben, igualmente comando rápido, aquí también podríamos hacer una línea quebrada hacia arriba, porque miren, el menú es hacia abajo y hacia arriba. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Claro, en este caso le di a harden, pero yo quiero soften. Entonces vamos a darle control Z hasta que tenga la dirección de mis líneas. Perdón, la selección. Y como, claro, en este caso queremos hacer el soften. Perdón, en este caso sería para arriba. Listo. Bueno, pues ya tenemos sombreadas nuestras caras. Obviamente, como habíamos hecho ese detach antes aquí, nunca hagan symmetry si tienen un lado diferente al otro. Pero bueno, aquí no va a dar tantos problemas, creo. Vamos a hacer un merge vértices. Y con eso ya deberíamos tener asegurado de que estas caras ya están unidas. Bueno, en este caso no. Voy a apagar el symmetry y voy a asegurarme de que todo esto esté soldado. ¿Cómo aseguro de que esté soldado? Bueno, pues voy a ponerle un margen alto para que se suelde. Y vamos a ver que ahí sí está soldado. Y ahí sí podremos entrar al menú de simetría sin tener ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, enfocarnos acá abajo, que sería lo más fácil. Nosotros también tenemos el concepto de reducción de polígonos, que eso también lo pueden encontrar acá. ¿Qué se refiere a esta sección? Bueno, pues aquí lo que vemos es que nosotros cuando tenemos este tipo de situaciones y por ejemplo en este caso yo tendría aquí caras de 5 lados porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 vértices y aquí tenemos 4, pero como les había dicho deberíamos mantener siempre una especie de armonía entre 4 caras. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una manera de que podamos reducir esto a la mitad en este caso, porque aquí teníamos 32 lados y acá 16. Entonces, por ejemplo, aquí me estaría dando la opción de que puedo reducir a tal vez 4 a 2, que ya nos estaría ayudando con la mitad. Entonces vamos a hacer eso. Como les digo, aquí tienen esta guía que es súper completa. Si quieren leer, siempre les recomiendo igualmente mantenerse en números pares por si acaso de número de caras, porque es un poco más sencillo hasta que aprenden a manejar ya de manera bastante profesional. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un pequeño corte aquí en el centro, ajá. Ya saben, con control y listo. Bueno, pues aquí, como vemos, nosotros podríamos hacer tranquilamente esto. Vamos a soldar todos estos vértices, este y este, y vamos a eliminar este edge y ya cumpliríamos con 4 y 4. Pero hay otro concepto súper importante que deberíamos tomar en cuenta. Nosotros dentro de un objeto tenemos dos tipos de líneas. Los más importantes, yo tal vez lo dividiría en 4. Nosotros tendríamos líneas que definen a la forma. Por ejemplo, voy a hacer un cubo y voy a seguir paso a paso todo lo que le estoy explicando. Bueno, pues, digamos, ya saben, con 3 se previsualizan las subdivisiones. Va a tomar esta forma. ¿Y por qué? Porque mis líneas de estructura respetan la forma, obviamente, pero no hay mayor control cuando nosotros vamos a subdividir todas las componentes. En este caso, como vemos, a nuestra cara la estamos partiendo en 4 partes. Entonces, cuando nosotros empezamos a partir de esta manera, que es igualmente promediando cada una de las áreas que tenemos, bueno, pues este sería el resultado. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos tener un cubo, pero simplemente más suavizado? Bueno, pues ahí es donde entra en juego otro tipo de líneas, que en este caso lo llamaríamos... voy a apagar la simetría, que serían líneas de soporte. Las líneas de soporte nos ayudan a mantener más o menos la forma dentro ya de una deformación controlada. En este caso, por ejemplo, como vemos,
ya empieza a tomar una forma más cuadrada. ¿Por qué? Porque ahora se está partiendo en 4 partes toda esta cara y en 4 partes toda esta otra cara, ya no en 4 partes una sola. Entonces, mientras nosotros sepamos qué es lo que queremos hacer, bueno, pues podríamos seguir y seguir. Pero claro, yo tengo ya esto definido, ajá. Y ahora quisiera que estas líneas fueran un poquito más fuertes. Bueno, pues nosotros ya vimos que en este caso estas serían nuestras líneas de estructura, las que definen la forma. Porque claro, si nosotros nos saldríamos de todo esto, de hacer, y por ejemplo eliminamos todo esto, como les dije, se va a eliminar por completo esta parte y la deformación es totalmente inesperada a lo que queríamos. Entonces, hasta ahora vimos líneas de estructura y líneas de soporte. En este caso, claro, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, hay un canal súper bueno llamado Elemenza, donde nos definen que nosotros también podríamos tener líneas de soporte que directamente afectan este vértice para que nosotros tengamos unas líneas más duras. Pero ¿cuál es el problema con ese concepto para no llegarlos a confundir? Bueno, pues que nosotros a ese tipo de líneas nosotros llegamos con un chamfer dentro de la opción de bevel. Ajá. Y miren, ya podríamos mantener la dureza más o menos de nuestra forma, de la forma de nuestro objeto, y aún así ya tendríamos esa suavidez que estábamos buscando o que les había explicado que queremos mantener dentro de este objeto. Entonces miren, si yo vuelvo a presionar 1, casi se deforma. ¿Por qué? Porque ahora todas las subdivisiones se están haciendo dentro de esta cara, dentro de esta, dentro de esta y dentro de esta. Entonces para mí aquí entraría en juego otra tercera y cuarta o tal vez 3 tipos de líneas por el momento. Entonces, bueno, en este caso, como dije, yo destacaría las líneas de estructura que dan la forma, las líneas de soporte que ayudan a mantener la forma en subdivisiones, secundarias que no solamente van a mantener la forma, sino que en caso de deformación y al tener un área lo más parecida posible, obviamente, como digo, no queremos tener un montón de cuadraditos de este tamaño acá porque sería ingente la cantidad que deberíamos manejar en el caso de que tuviéramos un objeto complejo como el de acá. Bueno, pues lo que nos va a ayudar estas líneas cuando igualmente veamos modelado en orgánico es que cuando nosotros, por ejemplo, hagamos que actúe de esta forma, bueno, pues va a tener una división más correcta, una deformación más correcta. En el caso, digamos, de que no tuviéramos nada y simplemente tuviéramos nuestras líneas de soporte, bueno, pues ni siquiera va a poder deformarse porque, claro, las dos caras van a estar aquí. Y como no hay nada en medio, y yo quisiera hacer un bend, que igualmente eso en orgánico se ve bastante, en inorgánico igualmente, tal vez para hacer un grifo o cosas así, lo único que se va a llegar a deformar van a ser las líneas de soporte y todo esto se va a mantener plano. Y como les digo, todo depende de cómo vayamos a hacer, pero en esencia eso sería otro de los principios. Bueno, en este caso, como ven, se me ha movido el objeto. Esto debería estar en el punto 00, no hay ningún problema, ya. Ahora, bueno, por el momento en este capítulo vamos a mantenerlo hasta la reducción de estos polígonos y en la base de acá y después continuaremos, bueno, pues con toda la teoría que hemos visto el día de hoy. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es soldar esto, pero con la teoría que ya nos tuvimos que tragar, bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos a simetría y vamos a seleccionar todo esto y vamos a generar una línea de soporte porque
algo bastante importante a tomar en cuenta es que nosotros nunca deberíamos deformar o por lo menos meter más puntos de tensión, que quiere decir tener en este caso tal vez más de 5 o en este caso llamaríamos empol. Aquí estaba. Claro, en este caso, perdón, tendríamos un ipol. Los ipol, bueno, pues tendrían más de... en este caso queremos que no superen a las 5 caras, que este punto no supere las 5 caras. Y el empol más o menos son las que no superan los 3. Entonces por eso solemos tener aquí. Empol, bueno, para darnos una idea, como tiene la N, bueno, pues tiene 3 palitos, por eso le llaman empol, que tiene 3 caras uniéndose, o bueno, 3 vértices. Acá tenemos 5 y tenemos más o menos 1, 2, 3, 4 y 5 palitos en la E, entonces por eso ipol o epol o polo E. Bueno, pues aquí lo que menos queremos es un polo E para tener una deformación súper suave en este caso, porque queremos mantener todo el edge loop aquí. Y claro, si hubiéramos hecho la reducción de lo que vamos a hacer ahorita, se van a dar cuenta de que vamos a tener que hacer esto. Vamos a irnos a nuestro componente de vértices, vamos a hacer cortes, en este caso, bueno, no cortes, tal vez ya no veamos cortes, ahora lo que vamos a hacer van a ser soldaduras. Vamos a ir a nuestro menú de modificaciones o de modificadores, ya sea en Mayus, bueno, o Shift y clic derecho y nos vamos a Merge Vertices y vamos a Target Wall, Target Wall Tool, perdón. O en su defecto, si quieren entrar súper rápido, ya saben, una línea quebrada arriba y abajo. Aquí. Asimismo por acá. Asimismo por acá. Por acá. Y por acá. Entonces, como ven, justo estas líneas nos están empezando a sobrar. Vamos a seleccionarlas. Bueno, como son iguales, también tenemos la opción de hacer Select Similar. Y con eso se selecciona todo. Simplemente presionan clic derecho y se van hasta el menú de acá abajo, Select Similar. Y vamos a presionar Control Backspace o Delete, bueno, perdón, o retroceso. Y vamos a hacer lo mismo con las de acá. Vamos a seleccionarlas y vamos a poner Select Similar y vamos a hacer lo mismo. Entonces, como vemos, cumplimos los 4 lados y estamos reduciendo 2 caras a una. Y asimismo tenemos 4 y 4 lados. Aquí tenemos un ipol que está deformando en una parte donde los puntos de tensión no va a importar mucho porque como es una parte plana, es bastante cómoda para la deformación. Y claro, nuestras líneas de soporte serían las que estarían tal vez, en este caso, como vamos a ver, estas van a ser las secundarias. Y son las que van a soportar, o mejor dicho, nos van a ayudar a que estos puntos de tensión que ahora tenemos aquí no me deformen para nada ni esta forma ni esta forma. Entonces con esto ya habríamos controlado bastante. Y se preguntarán por qué hice esta reducción. Bueno, pues como verán aquí tenemos 32 caras. Y para volverlo un poco más coherente y mantener un área lo más parecida posible a lo que tendríamos de aquí a acá, es bueno pues reducir, porque si tuviéramos 32, bueno, pues aquí se partiría a la mitad y aquí más a la mitad. Entonces aquí tendríamos caras súper chiquitas y encima tendríamos que aumentar demasiado las subdivisiones acá. Entonces simplemente opté por reducir las caras en esta superficie plana que tenemos aquí. Y listo, ahora que ya tenemos esto, bueno pues vamos a agregar un corte acá. Ya saben, en este caso como no podemos tener un loop completo aquí, bueno pues simplemente nos iríamos al frontal. Entonces simplemente presionaría tal vez X aquí
Y si quiero tener una línea recta, pues presiono a Shift. Mientras obviamente sigo presionando X y el clic izquierdo. Suelto todo y presiono Enter y tenemos un loop completo. Claro, como vemos ahorita estamos poniendo líneas de soporte aquí. Para cuando siga deformando se mantenga, perdón, siga subdividiendo, se deforme de la manera que yo quiero. Listo, ahora por último lo que vamos a hacer es tratar de ya hacer coherente las líneas de aquí con las líneas de acá. Les voy a dar una explicación súper rápida de qué es lo que vamos a hacer, vean. Vamos a hacer un cilindro, vamos a hacerlo grande, vamos a traerlo acá y listo. Vamos a eliminar a las caras superiores. Vamos a seleccionar todo esto, vamos a eliminar, vean, listo. Ya, normalmente nosotros tenemos distintas formas de redistribuir el perímetro de una forma circular en una parte plana. ¿A qué me refiero? Tenemos varias situaciones. En este caso, claro, si fuera, por ejemplo, algo radial, no tendríamos ningún problema. Porque, claro, todos están distribuyendo hacia afuera. En este caso, simplemente voy a reverse normalize. Se me está yendo muy abajo. Ya. En este caso no había problema. ¿Cuál es el que tenemos aquí? Que se está formando casi en un cuadrado. Lo que queremos redistribuir. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pues esta sería más o menos la situación. Vamos a activar la simetría en objeto. Quédense en objeto. En este caso, quiero que sea en el eje Z. Y listo, ya. Listo, ya, ajá. Entonces, ¿cuál es el problema de redistribuir de manera radial en una parte cuadrada? Bueno, pues que, como ven, las áreas empiezan a deformarse demasiado. ¿Y cuál sería una posible solución a esto? Bueno, súper fácil. Tal vez cambiar un poco esto. Tal vez esto y esto. Ya. Y claro, ¿qué es lo que sucede con este? Bueno, pues que me haría falta hacer esto. Y elimino obviamente con delete, solo con delete, porque si eliminara con control delete perdería las esquinas porque estoy eliminando con todo y su subcomponente que sería el vértice. Perfecto, igualmente eso ya quedó explicado en la anterior clase, así que todo bien. Por ejemplo, si yo estuviera seleccionando todo esto, pero quisiera seleccionar su subcomponente, que en este caso sería un vértice, bueno, pues lo único que hago es presionar control e ir a la misma dirección donde serían los vértices, que es decir, a la izquierda completamente. Y como ven, tengo seleccionado su subcomponente. Lo mismo podría ser, digamos, voy a una cara y tengo estas tres caras seleccionadas y quiero seleccionar su subcomponente que serían los edge o las líneas. Bueno, pues con control me voy hacia la dirección y con control me puedo ir a otra dirección de su subcomponente. Es súper fácil. Entonces vamos acá. Y aquí simplemente le voy a dar en una especie de relax para los que han trabajado con 3ds Max, que es Average Vertices. Y listo. Como ven, aquí está mucho mejor distribuido a las áreas de cada una de las caras. Y asimismo reducimos el número de caras aquí, porque claro, como ven, estas esquinas serían caras adicionales. Y justamente eso es lo que nos va a ayudar acá. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a irnos al componente vértices. Vamos a simplemente... bueno, antes de hacer todo esto, lo que voy a hacer es que como sé que todo lo que voy a hacer aquí se va a hacer acá también, bueno, pues simplemente vamos a hacer lo mismo de cortar, poniendo la snap por aquí, ya. Y listo, ahí tenemos también un eje de simetría para acá. Y simplemente podremos eliminar todo esto y no tendremos ningún problema. Entonces, ya, lo que haríamos sería lo siguiente.
Como queremos distribuir esas caras con las de acá arriba, bueno, pues primero vamos a soldar las de aquí del cilindro. Estas pueden ir tranquilamente de forma radial, ajá. Y estas con estas de acá. Acuérdense siempre mantener la forma del cilindro más que lo que tenemos aquí adentro. Entonces, nuestras líneas predominantes aquí serían estas. Y por último hacer esto. En este caso creo que me conviene mejor cortar aquí, ajá. Y como ven, podríamos eliminar ese. Listo. Como ven acá es súper parecido. Tenemos estas 4 distribuidas hacia acá abajo. Estas 4 distribuidas aquí abajo. Ahora necesito estas 4 distribuirlas para acá, a la derecha. Entonces perfecto, vamos a hacer un cuadrado aquí también. Por el momento. Esto es acá también. Y listo. Entonces ahora yo que ya puedo seleccionar casi este loop. Y voy a volver a hacer un chamfer acá. Perfecto. Entonces voy a extenderlo hasta por aquí. Voy a... Este ya como les había explicado antes, este circulito me ayuda a tener una mayor o menor velocidad en cuanto al cambio que estoy queriendo tener aquí. Por ejemplo, si estuviera más aquí, sería muchísimo más rápido el cambio. Pero aquí necesito un parámetro más bajo, entonces voy a ponerlo por aquí. Y como ven, ya tenemos aquí redistribuido esta parte hacia acá y hacia acá. Entonces, tal vez aquí me haga falta 2 subdivisiones más. Y en tal caso, bueno, pues con cortar no me funcionaría muy bien. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto y vamos a ver Connect. Creo que ya habíamos visto antes, pero si no, todo bien. Con Connect Tool lo que hacemos, bueno, pues el que está aquí, es con la ruedita del mouse vamos a controlar el número de cortes que vamos a hacer. En este caso, como hice para arriba, se hicieron 2. Entonces tenemos 2 segmentos y con esto ya podríamos inclusive cortar aquí y acá y aquí y acá. Ajá. Y con esto ya tendríamos súper mejor distribuido esta parte de acá. Incluso si volviéramos a duplicar, ya les digo, siempre antes de duplicar o después de duplicar, hacer un mirror, symmetry, cualquier cosa. Presionamos Ctrl Shift D. Cada que escuchen así es porque estoy presionando Ctrl Shift D, W. Entonces miren, Ctrl Shift D, W. Ajá. Para comprobar todo bien. Entonces voy a hacer el mirror, voy a hacer en el eje Z, creo que sería, no, sí. Voy a apagar este y voy a cambiarle a 0.5 por si acaso. Y como ven, tenemos muchísimo mejor distribuido y si suavizamos, ya tenemos una deformación casi bastante controlada, súper suave. Entonces ya es cuestión de ir trabajando en el resto. Como ven aquí creo que no se me ha soldado del todo bien porque si suavizo aún tengo estas líneas, no importa. Me voy acá a los vértices, ya saben. En este caso si quieren hacer el merge vértices, ya saben, merge y merge acá. O línea quebrada en L hacia arriba. Ajá. Perdón, ahí se me quedó solo arriba y todo se va al centro. Listo, y como habíamos visto antes, bueno, pues podemos seleccionar toda esta línea y toda esta línea. En este caso, tal vez esto no me interese. En estas partes voy a hacer esto. Voy a seleccionar esta parte de acá, esta de aquí, y esta sí. Y esto ya no me interesa tampoco que se vuelva suave. Bueno, la verdad tampoco esta parte. Porque claro, si nosotros vemos el sombreado aquí me está dando duro y como habíamos visto antes, lo que yo quiero en estas partes es que el sombreado sea suave. Ajá. Y es lo que vamos a hacer. Ya saben, hacia abajo. Como yo sé que quiero un soften, quebrado sea... Uy. Ya, perfecto. Y listo. Tenemos un sombreado casi perfecto ahí. Si apagamos el wireframe, como vemos, mantenemos la misma estructura. Pero por ejemplo aquí tenemos una distribución casi perfecta. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Practiquen, es full información. Buena suerte. Igualmente les voy a dejar bastantes referencias de autores igualmente en YouTube.
que me han ayudado bastante a entender esto de topología, como Adam Martín, eh, Erimos y tal vez a Elemenza, que son unos canales súper buenos. Claro que algunos están enfocados un poco más en 3ds Max o Blender, pero la función siempre va a ser la misma, lo único que cambia es el programa. Entonces, hasta la próxima semana. Adiós.